Estudio sobre el arte de hablar en público por el abate Monsieur Botin. Traducido por D. M. L. y D. A. B. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org. Estudio sobre el arte de hablar en público. Prólogo, dedicatoria, introducción. Prólogo de los traductores. La merecida aceptación con que ha sido recibida en Francia esta obra notable y el aprecio que se ha hecho de ella en España por los pocos que han podido hasta ahora conocerla, nos mueve a publicar su traducción, convencidos de que hacemos con esto un servicio a las letras y a los que por el ejercicio noble y privilegiado de su profesión se ven obligados a hablar en público. El estudio sobre este arte difícil es de la mayor importancia y digno de una detenida meditación, por los profundos conocimientos que encierra y por la elevada y filosófica sencillez que lo hacen tan estimable como interesante. Mas para que tenga sobre él un voto competente, dejaremos que por nosotros hable el erudito literato señor don Manuel Milá, de cuyo artículo crítico sobre el arte de hablar en público por el abate Botin reproducimos los dos primeros párrafos. Nota: véase el Diario de Barcelona del 7 de junio de este año. Fin de la nota. El autor de este tratado de oratoria, dice, uno de los individuos más respetados y que figura entre los 3 o 4 oradores y pensadores más eminentes del clero francés, al cabo de 40 años de continua práctica en el arte de decir que principalmente como catedrático y predicador ha ejercitado, ha querido comunicar a sus sucesores los secretos de la profesión en que tanto ha sobresalido. A cuantos estén en disposición de recibirlo quiere dispensar el mismo servicio que reconoce haber él debido al célebre Vigement al comenzar su carrera. Propónese, en cuanto es posible, enseñar lo que los libros no enseñan y comunicar lo que un maestro comunica confidencialmente a sus discípulos predilectos. Dicho está que la obra de Botin es la síntesis de un tratado formal y didáctico, y que, como él mismo advierte, no se propone añadir una nueva retórica a las innumerables que desde Aristóteles acá se han escrito. Acostumbrado empero a estudiar de lleno los objetos, metódico en alto grado a fuer de buen profesor, provisto de un buen caudal de ideas fijas y profundas y de variadísimos conocimientos, que conserva en fórmulas exactas y breves, como aroma reducido a la quinta esencia, derrama mucha mayor suma de enseñanza y de teoría que la contenida en otros tratados en apariencia más científicos, lo cual no le impide tampoco desplegar acá y allá una imaginación lozana, extraviarse momentáneamente por apacibles veredas, hablar a menudo y con no menos modestia que sinceridad de su propia carrera de orador, y descubrir el fondo de un alma tan rica y amable como limpia. En resolución, sin que lo admiremos todo, sin que gustemos de lo que nos parece alguna vez abuso de lenguaje, ya metafísico, ya fisiológico, tenemos este tratado por un libro precioso y como hay pocos. Ahora bien, el estudio sobre el arte de hablar en público, que por su título pudiera parecer útil solamente a determinadas y poco numerosas clases, por fundarse en el arte de escribir, lo es a cuantos se dedican a las letras, y por fundarse principal y originariamente en el arte de pensar, lo es a toda la sociedad. Bajo este concepto creemos que la obra de Monsieur Botin será de un interés nada común para nuestro país, a quien la dedicamos, asociándonos íntimamente a los buenos deseos del venerable vicario general, promotor de la diócesis de París, quien nos escribe en fecha de 19 de los corrientes: Je serais heureux que la traduction de mon ouvrage intitulé Études sur l'art de parler puisse contribuer en quelque chose au bien de votre pays et à votre avantage particulier. Recevez, etc. L. Botin. A Monsieur Vigement, secretario perpetuo de la Academia Francesa. Muy señor mío y respetable maestro.
siempre que se ha ofrecido ocasión me ha sido grato manifestaros que si sé hablar y escribir un tanto es á vos sobre todo á quien despues de Dios lo debo, merced á las lecciones que de vos recibí durante 4 años en el liceo Carlomagno y en la escuela normal, y á vuestros estímulos á la vez severos y afectuosos. Lo que en particular os he dicho, permitidme que lo repita hoy públicamente al dedicaros este opúsculo sobre el arte de hablar en público, arte en el cual nos disteis tan buenos ejemplos como excelentes preceptos. Hacia el fin de mi carrera literaria quiero ofrecer este testimonio de gratitud al que en sus comienzos la ha dirigido y sustentado, y ojalá que mi humilde tributo pueda haceros grata la memoria del bien que habeis dispensado, recordándoos vuestra juventud y vuestra naciente gloria. L. Boutin. Viroflay en Bon Repos, 24 de septiembre de 1855. Estudio sobre el arte de hablar en público. Desde hace cerca de 40 años he sido llamado continuamente a hablar en público, ya como profesor, ya como particular, o bajo otros conceptos. He merecido alguna aceptación y debo de haber adquirido igualmente alguna experiencia en esta materia. Los frutos de esa experiencia es lo que voy a comunicar a los jóvenes que pretendan recorrer la misma senda u otra cualquiera de las que exigen el uso fácil y seguro de la palabra. Diré ingenuamente lo que me ha sucedido, lo que he hecho, no para ofrecerme como modelo, sino con el caritativo deseo de ser útil, por poco que fuere, a los que nos sigan, dejándoles algunas indicaciones, algunas noticias, que podrán ayudarles en sus esfuerzos, haciendo de este modo que sus ensayos sean menos ímprobos y más fructuosos. No se me oculta que en esto como en todo, y acaso más que en todo, cada cual debe seguir las inspiraciones de su genio, el instinto de su talento y sus naturales disposiciones. Debe hacerse lo que se pueda y con la perfección que se pueda, perfección subordinada siempre a las condiciones personales de cada individuo. Mas tampoco dejo de conocer, por haberlo experimentado, que un buen consejo puede evitar penosas tentativas y que a menudo es de gran utilidad un pequeño auxilio. Entro pues confiadamente en materia, porque tengo el íntimo convencimiento de no buscar al escribir estas líneas ni gloria ni intereses, sólo quiero el provecho de mi prójimo y un doble provecho, el de aquellos que desean formarse en el arte de decir convenientemente y cuyo talento es útil a muchos, y la ventaja más importante todavía para los oyentes de todas clases, quienes sin duda sacan más provecho de lo que se les dice cuando se expresa bien y fácilmente el que les habla. Fin del prólogo, dedicatoria e introducción. Capítulo primero del estudio sobre el arte de hablar en público de Monsieur Bottin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Exposición del asunto, que es un discurso improvisado. Determinemos ante todo exactamente el asunto de que seamos ocuparnos, para que no se busque otra cosa en estas páginas que lo que queremos y podemos en ellas consignar. No pretendo escribir un tratado sobre la elocuencia, pues bastantes hay en el mundo desde Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Fenelón y tantos otros. Por fortuna no escasean los retóricos y la necesidad de componer nuevos tratados no es, a decir verdad, muy apremiante. Tampoco me propongo tratar del arte de escribir, ni por consiguiente de recitar o relatar bien un discurso trabajado a placer y estudiado de memoria. Se puede, a no dudarlo, llegar a ser un gran orador escribiendo los discursos y recitándolos bien. Testigos Bossuet, Bourdaloue, Massillon y muchos más. Por este medio se puede también instruir, conmover, arrastrar, en lo cual consiste el fin del arte oratoria. Nosotros reduciremos el asunto a más estrechas proporciones, al arte de expresarse bien o de hablar convenientemente en determinada situación, ya sea en el púlpito, ya en la cátedra, ante los tribunales o en las asambleas deliberantes. Trátase pues únicamente del discurso improvisado, no escrito,
no estudiado de memoria, y que se ve obligado a componer el orador sobre la marcha, sin haber preparado ni combinado preventivamente sus frases. Digamos primero qué es un discurso improvisado o cómo se improvisa un discurso. La improvisación consiste en hablar a medida del pensamiento, es decir, sin haber coordinado anteriormente las frases. Es la repentina manifestación, la expresión de un pensamiento coetáneo con éste, o el súbito desfogue de una emoción, de un sentimiento. Es evidente que la improvisación está limitada por la forma del discurso, pues para hablar es preciso tener algo que decir, y este algo debe hallarse con antelación en el ánimo, o aún más profundamente en el sentimiento íntimo del orador. Pero el pensamiento o el sentimiento pueden hallarse en estado latente, y el que los lleva en sí puede no tener respecto de los mismos la conciencia clara, la percepción distinta, en el momento en que va a desplegar los labios bajo la impresión de una circunstancia cualquiera o de una excitación imprevista. Las ideas y las disposiciones del alma no se improvisan, y cuanto más se poseen o sienten, más probabilidad hay de que produzcan viva explosión y se desenvuelvan con vigor y lucidez. No hablaremos de esos casos excepcionales en que la pasión excitada o despertada repentinamente estalla de improviso en algunas palabras sublimes o con un elocuente discurso. Facit indignatio versum, dice Juvenal. Todo sentimiento sobreexcitado, improvisadamente, en un alma conmovida, puede, lo mismo que un volcán, arrojar en torno la lava abrasadora, o como nube preñada de tempestades que rompe súbitamente por una conmoción eléctrica, descargar en medio de truenos y relámpagos un granizo terrible que asola la campiña, o una lluvia saludable que la fecunda. Los consejos no son para situaciones semejantes en que la naturaleza obra únicamente y en razón de la constitución y desarrollo de cada cual. He aquí la fuente de toda poesía, de toda elocuencia, de todo poder artístico. No hay reglas ni didáctica posible para esta clase de improvisación. El hombre más rudo, el más ignorante, puede ser elocuente de esta manera un día u otro, si siente con viveza y se expresa con energía por medio de la palabra y de la acción. Tan solo nos ocuparemos de las improvisaciones preparadas, esto es, de los discursos que deban pronunciarse en público, en presencia de un auditorio conocido con anterioridad, en día determinado, sobre tal o cual asunto y para obtener cierto resultado. Verdad es que a menudo puede en semejantes casos escribirse el discurso para luego recitarlo o leerlo. Personas hay que leen o recitan perfectamente, produciendo así gran efecto. De este modo se mide mejor, sin duda, el pensamiento y la palabra, y se está más seguro de expresar con precisión lo que se trata de decir. Mas hay el inconveniente de ser más frío y menos oportuno el discurso, pareciéndose demasiado a una disertación. Puede además presentarse algún incidente imprevisto, como una objeción, una réplica, una controversia cualquiera, en cuyo caso el orador, que no contaba con esa interrupción, se encuentra atascado o cortado naturalmente, en perjuicio de su causa y de su asunto. Por otra parte, un predicador, un profesor, un diputado que se haya expuesto a hablar a menudo y a veces improvisadamente, no tiene siempre a su disposición el tiempo necesario para componer un discurso, ni menos para encomendarlo a la memoria. Si no le falta verbosidad, como se dice comúnmente, puede ya hablar más a menudo y con mejor resultado si sabe expresarse con propiedad. Sus palabras serán más vivas, más actuales, más oportunas. Hijas de las circunstancias y del momento, están con unas y otro más en armonía, impresionan más eficazmente y van más rectas al objeto apetecido. Calorosas todavía, pues acaban de nacer, inflaman la imaginación de los oyentes porque llevan toda la energía de un esfuerzo violento, de una súbita explosión. La vitalidad del pensamiento se encuentra singularmente excitada por la necesidad de darse a luz en aquel preciso momento, de abrirse paso y de penetrar en el ánimo de los demás.
especie de alumbramiento en presencia del público, en el que tan solo el orador experimenta todos los esfuerzos, todos los dolores, y en el que le ayuda y sostiene la simpatía de los oyentes, que con vivo interés asisten a ese trabajo de la vida espiritual y reciben con placer ese nuevo hijo del pensamiento, es decir, una idea felizmente concebida, que sale a luz bien conformada, en una bella organización de la palabra o en un cuerpo de frase elegante y correcto. Por lo demás, no pretendemos comparar aquí estas dos maneras de discurrir en público, ni pesar sus ventajas o inconvenientes. De entrambos modos puede lograrse perfectamente el objeto, y cada cual debe tratar de conocer la manera como mejor puede irle y por qué método, en razón de su naturaleza, de sus cualidades y de su posición, ha de reportar más utilidad con la palabra, instruir con más claridad, con más abundancia y en general interesar lo más vivamente posible, pues a menudo lo que a uno le conviene no produce en otro iguales resultados. Dios derrama sus dones a medida de su suprema voluntad y cada árbol da el fruto según su especie. Lo que importa es discernir bien el don que cada cual ha recibido para hacerle producir con usura y corresponder fielmente a la vocación que del cielo nos ha sido influida. Fiunt oratores, nascuntur poetae, dice Quintiliano, lo cual significa sin duda que el genio poético es un don celeste y que el talento oratorio puede adquirirse. Mas esto está muy lejos de ser exacto, puesto que si los preceptos y la laboriosidad pueden contribuir a formar el orador, ni unos ni otra le darán el germen o el poder de la elocuencia. Pueden, es verdad, excitar, nutrir ese fuego sagrado, pero jamás encenderlo. Sin embargo, entre los que han recibido la divina virtud de la palabra, unos no pueden ejercitarla sino valiéndose de la pluma, y algunas veces los que en sus escritos son más elocuentes se hallan imposibilitados de producirse en público como de la otra suerte se producen. Turbándose y preocupándose delante de un auditorio, por poco imponente que sea, Jean-Jacques Rousseau no ha podido hablar jamás públicamente, y el abate Lammenais, cuyo estilo es tan vigoroso, no se atrevió nunca a aparecer en el púlpito sintiéndose hasta incapaz de hacer una advertencia a una reunión de niños. Otros, por el contrario, tienen la facultad de expresar fácilmente en público sus sensaciones y sus pensamientos. La presencia de los oyentes les estimula y aumenta el impulso de su espíritu y la vivacidad de su discurso. A estos es a quienes únicamente nos dirigimos, porque así hemos hablado toda nuestra vida y porque tampoco hemos podido hacerlo de otra manera. Muchas veces, sin embargo, lo hemos ensayado preparando un exordio, un trozo, una peroración, con objeto de expresarnos mejor o de causar más efecto. Pero nunca acertamos a recitar bien lo que habíamos preparado. Nuestros trozos de efecto nos han faltado siempre, sumiéndonos en la confusión o en la oscuridad. Tal es, a lo que parece, nuestra naturaleza, y fuerza nos ha sido conformarnos con ella. En semejante asunto, preciso es saber concederla lo que pide, procurando sacar de ello el mejor partido. Limitándose la improvisación del discurso a la forma del mismo, según se ha dicho más arriba, se sigue que antes de aventurarse a hablar de este modo, es preciso poseer dos cosas. Primero, el fondo del discurso o los pensamientos y su enlace. Segundo, el medio de expresión o la lengua en que se debe hablar, a fin de no tener necesidad de buscar palabras e ideas a un tiempo, corriendo peligro de cortarse o atascarse en la construcción de una frase. En otros términos, es menester saber lo que se ha de decir y cómo se ha de decir. La improvisación supone, pues, aptitudes particulares de que vamos a tratar desde luego, no precisamente para enseñar el modo de adquirirlas, puesto que en su mayor parte son dones de la naturaleza, sino para estimular a cultivarlas y desarrollarlas a los que por su fortuna las posean, y sobre todo para indicar las señales por las que puede conocerse si uno está llamado a hablar en público y de qué modo podrá en tal caso sobresalir.
Fin del capítulo primero. Capítulo segundo del estudio sobre el arte de hablar en público de Monsieur Botin. Grabación de LibriVox es de dominio público. De las disposiciones que se requieren para hablar en público. En el fondo de todo verdadero talento, sea de la clase que fuere, existe cierta natural disposición que da capacidad para una cosa determinada al que de ella se haya dotado, y esa disposición depende a la vez de la constitución espiritual y de la organización física, porque componiéndose esencialmente el hombre de alma y cuerpo, todo lo que hace racionalmente o en calidad de ente razonable ha de dimanar de esas dos partes de su ser y de las relaciones mutuas de las mismas. El alma impera, es cierto, y el cuerpo debe obedecer como un instrumento, mas el instrumento tiene también su influencia en particular sobre el talento del artista, por la manera como responde a su voluntad, a sus sentimientos, a los movimientos que le imprime, a la vida, en fin, que por su medio desea manifestar. Y la palabra es un arte, la más bella sin duda, pues está destinada a expresar el espíritu por medio de la forma, la idea por medio de dicciones, el sentimiento por medio de sonidos, todo lo que el alma siente, piensa y quiere por medio de los signos y de la acción exterior. Para llegar pues a sobresalir en este arte, deben preexistir naturalmente disposiciones propias unas del espíritu y dependientes otras del cuerpo. Las del espíritu son naturales o adquiridas. Las naturales, que vamos a exponer en el presente capítulo, son: primero, sensibilidad viva; segundo, inteligencia penetrante; tercero, recta razón, o lo que comúnmente se llama buen sentido; cuarto, imaginación pronta; quinto, voluntad firme y decidida; sexto, natural necesidad de expansión o de comunicar a los demás las ideas y los sentimientos propios; séptimo y último, cierto instinto que impele al hombre a hablar como al pájaro a cantar. Primero, sensibilidad viva. El arte tiene sus raíces en la sensibilidad, y aunque en mucha parte depende ésta del cuerpo y sobre todo de los nervios, que son sus medios físicos, es, sin embargo, una de las principales potencias del alma, por no decir una facultad, puesto que la palabra facultad designa una manera de obrar y la sensibilidad cierta manera de padecer o de recibir una acción. Así pues, el alma, que no vive sino por sus relaciones y que tiene siempre necesidad de ser impresionada para obrar, tampoco obra más que en razón de las excitaciones que recibe y de la manera como las recibe. La viveza de la sensibilidad, necesaria a la palabra como a toda expresión artística, consiste pues en esa manera adecuada para recibir las impresiones de las cosas y apropiárselas. El hombre siente en razón de su naturaleza, mas no todos sentimos las mismas cosas de la misma manera, por lo cual no todos somos capaces de expresar de idéntico modo lo que sentimos, ni menos de inclinarnos a un mismo género de expresión. De ahí la vocación a las diferentes artes, la propensión natural de un alma a expresar un objeto determinado, porque lo siente mejor y porque se complace más todavía con él. He aquí el origen del gusto en el arte y por las especialidades del mismo, ya sea para ejercerlas, ya para apreciar sus producciones. Unos tienen más gusto y facilidad por las artes plásticas, otros por las acústicas, y dentro del ejercicio de un mismo arte hay también diferentes disposiciones por tal o cual expresión, lo que forma la diversidad de géneros. Así, en la poesía hay los poetas de la oda, de la epopeya, de la tragedia, de la comedia, de la sátira, del idilio, de la égloga, etc., etc., cuyas obras son otras tantas expresiones poéticas del espíritu humano, parécense bajo este carácter, pero difieren en el objeto que reproducen, en la manera de representarlo, y raras veces el poeta de un género sobresale en otro diferente, sabe cantar de una manera y no más,
así como el canto de la curruca no es el del ruiseñor. Lo mismo puede decirse del arte de la palabra, de la elocuencia, en cuanto al objeto que debe expresar. Tal orador es más apto para exponer las ideas, su encadenamiento y su trabazón, escoge perfectamente las relaciones, las diferencias, los contrastes de los pensamientos y sabe verterlos repentinamente, con mucha facilidad, con mucha finura y sutileza. Posee la percepción, el gusto de la idea, concíbela con lucidez, así es que la anuncia con claridad. El orador de estas disposiciones está destinado a enseñar, a instruir. A otro le place más cuanto tiene relación con los sentimientos, con las afecciones, con las emociones fuertes o delicadas. Por consiguiente se dedicará desde luego, y con mejor éxito, a todo lo que pueda impresionar, conmover, cautivar y, en una palabra, a hacer vibrar las fibras del corazón. Este será más orador que profesor, y sabrá persuadir mejor por medio de la emoción que convencer por el razonamiento. Hay también quien se complace en las imágenes y en los cuadros. Este siente con más vivacidad todo lo que puede abrazar y reflejar en su imaginación, deleitándose en semejantes reproducciones. Será por lo mismo un orador descriptivo y hará casi poesías en prosa. Hablará a la imaginación de sus oyentes más que a su corazón y a su espíritu. Conmoverá poco e instruirá menos, pero podrá divertir, interesar y cautivar por la originalidad y variedad de los cuadros, por la viveza y brillo de los colores. Según se ve, en estos diferentes casos la sensibilidad está vivamente excitada por las ideas, por los sentimientos o por las imágenes, siendo evidente que el que quiere improvisar un discurso de uno de estos tres géneros debe empezar por sentir vivamente el objeto de que piensa ocuparse, y que la bondad de sus conceptos dependerá de la impresión que este objeto le haya producido y pueda conservar. Mas no porque la sensibilidad deba ser viva es menester que se halle en exceso afectada, pues entonces hace imposible la expresión por la perturbación moral y la excitación desmesurada del sistema nervioso que paraliza los órganos. De modo que el precepto de Horacio, si vis me flere, dolendum est primum ipse tibi, no es exacto sino para los que escriben en su bufete, no pudiendo en manera alguna ser aplicable al orador. En presencia del público no hay necesidad de llorar, ni tampoco de estar conmovido hasta el extremo de que llegue a faltar la voz o de que las lágrimas la dificulten. Es preciso llorar con la voz, mas no con los ojos, y aun en aquella tenerlas de manera que pueden ser oportunamente dominadas. No hay duda que en ciertas ocasiones puede llegar a producirse gran efecto hasta con la impotencia de articular una sola palabra, a causa de la exaltación del sentimiento o de la violencia del dolor, bien que en este caso está ya terminado el discurso, o mejor, no existe discurso, háyase o no logrado el fin propuesto. Mas cumple al arte oratorio que se reprima la sensibilidad, por lo menos lo suficiente para que no impida el libre y desahogado uso de la palabra. El sentimiento no debe estallar en un punto, sino escaparse poco a poco para ir animando sucesiva y gradualmente todas las partes del discurso. De este modo es como el arte idealiza la naturaleza libertándola de todo cuanto tienen de sobrado, rudo y arrebatado el instinto o la pasión. El carácter del arte cristiano, y lo que le hace sublime, consiste en que hay en sus obras cierto predominio del espíritu sobre la materia, del alma sobre el cuerpo, del hombre sobre la naturaleza. El sentimiento cristiano jamás se muestra desordenado ni borrascoso, al contrario, contenido hasta cierto punto por el imperio de la voluntad, y auxiliado por la fuerza más elevada que es su sostén, domina los acontecimientos o por lo menos no se abandona a ellos, y cuando más postrada parece, dóblase al viento de la adversidad y no estalla, antes se levanta de nuevo, tranquila y serena, auxiliada por la resignación. Es más que el rosal que piensa de Pascal, es un rosal que quiere,
y he aquí por qué ni los tipos del arte cristiano serán jamás sobrepujados, ni pueden darse imágenes tan sublimes y tan bellas a la vez como las figuras de Jesucristo y de la Virgen. Bajo este punto de vista, el orador cristiano, sólo por esta calidad, es muy superior al orador pagano, puesto que concibe y siente de distinta manera las cosas del cielo y de la tierra, y esa manera de sentir, más espiritual, más pura y digna del hombre, por lo mismo que es menos material, comunica a su expresión algo de noble, de elevado y sobrehumano, que la asemeja al lenguaje del cielo. Lo mismo puede decirse en cuanto a la exposición de las ideas. Es preciso indudablemente sentirlas con viveza, con todo lo que entrañan, para analizarlas y desenvolverlas, reintegrarlas enseguida a su desarrollo, concentrarlas de nuevo y conducirlas a la unidad. Ofrécense durante ese trabajo un sinfín de relaciones que es menester discernir y sentir delicadamente, pero si este sentimiento llega a ser demasiado fuerte, o se apodera del ánimo con sobrada viveza, le imposibilita el análisis o la exposición, permaneciendo absorbido por la única mira de la idea en general, sin poder entrar en su desarrollo, incapacitado para coordinar siquiera 4 palabras. Esto es lo que acontece aun a hombres de genio, pero de excesiva sensibilidad espiritual, quienes no manifestarían su pensamiento sin haberlo escrito de antemano, porque necesitan tiempo para reflexionar y reponerse frente a frente con la idea entera que les abate al primer acceso, o cuando tienen que hablar de improviso. Y he aquí probablemente lo que sucedía a Rousseau, dotado en efecto de exquisita sensibilidad. Puede suceder también que el sentimiento demasiado vehemente, demasiado exclusivo de una idea, la convierta en idea fija y conduzca a la locura. Todo está tan bien equilibrado en nuestra existencia, todo debe hacerse con tanta mesura y proporción, que por poco que uno se aparte de ese punto medio en donde se encuentra acá en la tierra la perfección relativa de la humanidad, cae enseguida en una exageración que daña e imposibilita, tanto si peca por exceso como por defecto. In medio virtus. Para describir es preciso tener sensibilidad, pero una sensibilidad exquisita, aunque tampoco desmesurada. De otra suerte, empieza uno dejándose arrastrar por las impresiones de los incidentes y acaba por hacer una especie de poema o monografía sobre cada flor o sobre cada objeto que más le agrada. En pintura se llama a esto cuadros de género, que pueden sorprender y entretener un instante, pero que no reproducen una idea profunda y digna del arte. En literatura constituye ese género de poesías o novelas a que tanta afición tienen los alemanes y particularmente los ingleses, que consiste en pintar con la mayor minuciosidad las cosas más comunes de la vida. Se toman en ese caso impresiones del hogar doméstico, de la vida de familia o del país por sentimientos estéticos, por efectos del arte, y se cae en un mezquino realismo que rebaja el arte haciéndole descender a todas las vulgaridades y nonadas de la realidad. Es en fin el defecto de esos predicadores que se complacen en continuas descripciones de la naturaleza física o moral y cuyos sermones, dominados por su afición a las imágenes, no son más que galerías de pinturas, colecciones de retratos, que pueden entretener a los que crean reconocer en ellos a sus originales, pero que a nadie instruyen ni conmueven. En suma, para hablar bien se debe sentir lo que se tiene que expresar, con bastante viveza para expresarlo con calor y con prontitud, mas el sentimiento no debe llegar hasta tal grado de vehemencia que impida al espíritu obrar, paralizándole en su expresión por la plenitud misma de lo que siente. Especie de apoplejía intelectual que quita también el uso de la palabra y produce la impotencia por el mismo exceso de vida. Segundo, inteligencia penetrante. Para hablar es preciso que el sentimiento o lo que se siente se convierta en ideas, en pensamientos, en imágenes, y de ahí en palabras, en frases, en oraciones, como una nube o vapor condensado se transforma y se destila en lluvia.
eloquium domini sicut imbres, dice el salmista. La facultad que opera esa transformación por medio del trabajo del espíritu, dándose cuenta en su conciencia y por la reflexión de todo lo que pasa en éste, es la inteligencia o la facultad de leer en nosotros mismos. He aquí por qué los animales, que tienen sensibilidad y sentidos algunas veces más sutiles que el hombre, se hallan incapacitados de hablar, en el sentido estricto, a pesar de que tengan como todos los seres de este mundo, en particular los vivientes, un lenguaje espontáneo por medio del cual se manifiesta naturalmente lo que en ellos pasa. Como carecen de inteligencia, no pueden tener conciencia de sí mismos ni reflexión, por más que reconozcamos en ellos un principio de vida dotado de sensibilidad y de instinto, lo cual les presta una sombra y como bosquejo de la inteligencia humana, jumentum et pecus quibus non est intellectus. Por esto, aunque pueda concedérseles cierta inteligencia en razón de que sienten, imaginan y obran por instinto, jamás podrá sostenerse que sean racionales, lo cual llevaría consigo la libertad de los mismos con la responsabilidad y moralidad de sus actos. Para que la razón exista, es menester que el espíritu, capaz de sentir y de ver, tenga igualmente el poder de posesionarse de sí propio por la reflexión, de constituirse en yo dentro de su entendimiento y de considerar y analizar en él, por medio del pensamiento, todo lo que ha visto y sentido. De esta suerte se forma en nosotros el mundo intelectual, poblado de nuestras concepciones, esto es, de las ideas, de las nociones y de las imágenes que podemos comparar, combinar y dividir de mil maneras, según sus relaciones o diferencias, y que se expresan, en definitiva, por el discurso, cuyo desarrollo sucesivo es siempre un análisis del pensamiento. Ahora bien, todo discurso improvisado supone un trabajo intelectual previo. Es necesario haber concebido bien el asunto, es menester poseerlo, abarcarlo en una sola idea que contenga toda su substancia. Luego, para exponer esta idea, es preciso haberla dividido en sus principales partes o en otras ideas subordinadas, que son como si dijéramos sus miembros, y éstas en otras más limitadas, hasta quedar el asunto agotado, y que esa multiplicidad de pensamientos esté bien ordenada en el entendimiento, a fin de que en la ocasión oportuna aparezca cada cual en la línea que le ha sido señalada, y a su turno llene la misión que se le encomendara, misión que debe todo su valor e importancia a los antecedentes que la preparan y a los consecuentes que la desenvuelven, así como las cifras en una operación aritmética tienen un valor que les es propio y otro debido a su colocación. No poca inteligencia es pues ya precisa para llevar a cabo este trabajo preparatorio tan útil para la improvisación, o para trazar de otro modo su plan, sin el cual sería temeridad exponerse a caminar sobre un terreno tan peligroso y resbaladizo. La primera condición del habla es saber lo que se quiere decir, y cuanto más se ha preparado con inteligencia, con tanta más lucidez se concibe, y mayores probabilidades hay de exponerlo bien o de hablar bien. Lo que bien se concibe se anuncia claramente. Con todo, no basta este primer trabajo. En el silencio de un gabinete y con la pluma en la mano, es siempre fácil elaborar un plan que se fija en el papel y que puede desahogadamente perfeccionarse. Mas este plan debe pasar del papel a la cabeza y en ella establecerse con sus divisiones y subdivisiones, según el orden de los pensamientos en su conjunto y en detalle. Y esto no se logra de una manera segura y estable, sino teniendo ligadas las ideas por sus relaciones íntimas, y no sólo por relaciones superficiales, por asociaciones accidentales o puramente exteriores, como la imaginación y los sentidos acostumbran a formarlas a menudo. En una palabra, entre todas las partes del plan debe reinar ese orden de filiación o de generación que en las cosas del espíritu se llama trabazón lógica. Así pues, el orden lógico es el producto de la inteligencia que percibe instintivamente las relaciones de las ideas,
aun las más remotas y profundas, y de la razón, que completa la percepcion de la inteligencia, demostrando de una parte las relaciones por medio del encadenamiento de las ideas intermediarias, y de otra por la coordinacion de todas las semejanzas, valiéndose de la reflexion y conduciéndolas a la unidad del pensamiento que se trata de exponer o del objeto que se quiere alcanzar. Hay además un tercer grado que exige aun mayor sutileza y prontitud de espíritu. Ese plan que ha sido fijado en el papel, que se ha guardado asimismo en la cabeza, es preciso realizarlo con la palabra, dándole carne y vida por medio del discurso. Es una árida osamenta a la que el soplo del orador va de repente a hacer recobrar sus músculos, sus nervios, su piel y el lugar correspondiente a cada miembro, para formar un ser animado y de buena presencia. El que habla es menester que haga pasar delante de sus oyentes todo lo que lleva en su entendimiento, todas sus ideas, dando de repente a cada una de ellas lugar, cuerpo, vestimenta, color y vida. Mientras habla debe tener como Jano dos miradas, una interior hacia su plan y otra exterior hacia el hilo de su discurso, a fin de no separarse de la línea de su pensamiento, no turbando su orden con divagaciones. Es preciso, en fin, que como en un día de batalla pueda modificar instantáneamente lo que con anterioridad se había propuesto, según se ofrezca, y esto sin abandonar su idea principal que lo sostiene todo, y fuera de la cual vendría a parar en juguete de la casualidad. Otras cosas son necesarias también, pero las indicaremos más adelante al hablar del discurso en sí, y que tal como las que acabamos de mencionar, suponen el ejercicio de la inteligencia más intenso, más rápido y penetrante que se pueda concebir. Tercero, de la rectitud de la razón o buen sentido. Hay hombres de talento nada vulgar, que sin embargo carecen de sentido común, achaque ordinario de los que tienen ingenio y particularmente de los que de él presumen, pues a fuerza de querer estudiar los objetos bajo nuevos puntos de vista, para decir cosas originales o que lo parezcan, acaban por dejarlo de considerar bajo su verdadero sentido, y el hábito de observarlos de tan distintas maneras, haciéndolos relumbrar, les quita la facultad de verlos y abarcarlos directamente, en toda su extensión, en su propio sentido y en sus naturales relaciones. Y nada hay tan funesto para la improvisación como esa malhadada facilidad de perderse en los detalles, descuidando lo principal. Sin ocuparnos en este momento de la confección del plan, en que deben reinar principalmente la sencillez y la claridad, a la cual contribuye muy mucho el buen sentido, es evidente que esta cualidad, tan útil en el trato social y en los negocios, lo es todavía más en la instantánea formación del discurso y en la tan peligrosa obra de improvisar, así por lo que hace al fondo como a la forma. El buen sentido es el acto instintivo de la razón recta, por la cual ésta discierne, con la rapidez del sentimiento y cierto tacto, lo que conviene o deja de convenir en una situación dada. Es una apreciación súbita de 1000 relaciones diversas que debe hacer incesantemente en cada frase el que está hablando, y esto en razón de las circunstancias y cuando en el calor de la acción y por el efecto general del discurso, que jamás puede apreciarse exactamente por solo el plan, pero que se manifiesta en aquel preciso momento, es necesario atinar de pronto con la idea que debe robustecerse o con la que debe rechazarse, la parte en que ha de insistirse y la que debe abreviarse. Preséntase también un nuevo pensamiento a que hay que dar forma conveniente, el desenvolvimiento de otro que es necesario reducir a justos límites, un afecto particular que puede excitarse de paso sin perder de vista el movimiento general, una digresión que puede aventurarse sin perder el hilo conductor del laberinto, que debe cogerse de nuevo a tiempo, todo lo cual ha de juzgarse, decidirse, ejecutarse en un punto, mientras el discurso sigue marchando adelante. Lo propio sucede con respecto a la forma del discurso o elocución. Cuántas razones de decoro moral o literario que respetar. Aquí una expresión aventurada
que se nos viene a los labios y que es preciso rechazar. Hay una frase pretenciosa que no puede admitirse, un término trivial a que tampoco podemos dar cabida, o bien una frase empezada con cierta audacia y de la que no se adivina al principio la salida, mientras se termina el desarrollo de un período, con la vista fija en el pensamiento que sigue inmediatamente y en el vínculo que le une al que vamos acabando de desarrollar. Vértigo causa ciertamente el reflexionarlo, y sin embargo ese múltiple discernimiento debe hacerse instantáneamente, y en efecto se verifica con cierta seguridad y como por sí solo, si el asunto está bien preparado, si se le posee a fondo y el orador se encuentra en buena disposición. Mas para avanzar de este modo con paso firme y seguro en medio de un discurso que se levanta, por decirlo así, delante del orador, conforme va adelantando, como un bosque encantado, poblado de espectros y apariciones, y en el que se cruzan tanta diversidad de caminos, para no aceptar de entre estos brillantes fantasmas más que los que pueden convenir al asunto y disipar los demás como vanas sombras, para escoger precisamente el camino que guía más recto al fin propuesto, y sobre todo para no separarse nunca de la senda trazada preventivamente, sin curarse de las demás veredas, por seductoras que parezcan, no dejándose conducir ni desviar fuera de su línea, midiendo siempre los pasos, pero avanzando con firmeza, en verdad que es preciso tener clara la mirada, decisiva y segura como el buen juicio puede darla únicamente, y esa especie de instinto o de gusto por la verdad y por la conveniencia que aquel solo produce. Cuarto, imaginación pronta. La imaginación es como un espejo de dos caras, la una vuelta hacia el mundo exterior, cuyos objetos refleja, y la otra expuesta a la luz de las ideas, luz que descompone como el prisma al rayo solar, iluminando a éstas con sus colores, a manera de estampas, y colocándolas en cuadros. De este modo puede la palabra hacer apreciar y comprender más fácilmente las cosas metafísicas, pues las da un cuerpo o un vestido que las hace visibles y casi palpables. Es pues la imaginación una de las facultades más necesarias al orador, y sobre todo al que improvisa, para establecer primero en la cabeza el plan combinado, lo cual se consigue particularmente por medio de aquella, luego para conservarlo en la memoria fresco, vivo, bien ordenado, bien enlazado, hasta el momento de realizarlo o de exteriorizarlo por medio del discurso. La imaginación es también sumamente útil para representarse de repente a sí mismo el orador lo que intenta decir a los demás cuando le sobreviene una idea nueva, cuando una imagen abierta, por decirlo así, en el calor de la acción oratoria, como una flor que rompe instantáneamente el claustro virginal ante la influencia de un rayo de sol, se presenta de improviso en su espíritu. En cuyo caso, luego que la percibe y ha juzgado con rapidez si conviene al asunto, si tiene buena colocación, se apodera de ella el pensamiento y sin dejar de hablar, la hace pasar todavía caliente bajo el cilindro de la imaginación que la estira, la dilata, la desarrolla, la hace dúctil y brillante, y la marca en seguida con uno de los tipos o moldes de que está provisto. O bien, si se nos permite otra comparación, el pensamiento pasa a través de las formas de la imaginación, como esas hojas de papel que circulan por entre los cilindros de las prensas mecánicas, de donde salen llenos de caracteres y de imágenes. Mas este trabajo tan complicado y sutil debe operarse con la rapidez del rayo, en medio de la corriente de la palabra, que no puede detenerse ni debilitarse sin perjudicar a la animación del discurso. La imaginación debe pues estar dotada de extraordinaria prontitud para formar y cambiar sus pinturas, al propio tiempo que de gran lucidez en sus golpes de vista, para producir de repente imágenes bien dibujadas, de contornos y perfiles exactamente delineados y brillante colorido, con objeto de que la palabra pueda reproducirlas sin vacilar, sin confundirse, como se pinta fielmente un objeto en un espejo limpio y claro,
pues mientras se habla no se puede titubear bajo pena de andar a tropezones, lo cual sería la muerte del discurso. La expresión del pensamiento debe llevarse a cabo en una sola tirada y de una manera limpia, y de ahí lo que impide a muchos hablar en público, aun entre los que tienen talento. Su imaginación no es bastante flexible, bastante pronta ni clara. Funciona con harta lentitud y se queda atrás ante la velocidad del pensamiento que se deslumbra al pronto, lo cual proviene o de defecto natural de esa facultad o de la falta de ejercicio y hábito, o también, y esto es lo más común entre las personas de talento, de la excesiva emoción o turbación del espíritu en presencia del público y la presión del momento, que origina cierta incapacidad de hablar, algo parecida a la imposibilidad de andar que produce el vértigo. Quinto, voluntad firme y decidida. Para atreverse a hablar en público se necesita ciertamente valor. Presentarse delante una asamblea numerosa e imponente, a menudo sin libros, sin notas, llevándolo todo en la cabeza, tomar la palabra en medio del silencio general y cuando todo el mundo os mira, con la obligación de cautivar la atención de este auditorio e interesarle durante 3/4 de hora, 1 hora y a veces más, es en verdad una empresa atrevida, una pesada carga. Todos aquellos que la aceptan o a quienes se impone saben lo que pesa y cuán enfermos está física y moralmente hasta tanto que con ella se ha cumplido. Para una voluntad tímida e irresoluta es imposible semejante empresa, pues retrocederá siempre ante los peligros de la situación, bien como en el vértigo que sobreviene precisamente por la reflexión del riesgo a que se está expuesto. Cuando se piensa en efecto en lo poco que es menester para desconcertar y hasta paralizar al orador, sus propias disposiciones físicas y morales, que no siempre son favorables en un día determinado, las de los oyentes, desconocidas algunas veces y siempre tan fáciles en cambiar, tan volubles, las distracciones que pueden asaltarle y desviarle de su asunto, su memoria, que faltándole a lo mejor le hace perder una parte de su plan, acaso su división principal, en el perentorio momento de ir a desarrollarlo, la imaginación que le falta y pinta débil y confusamente lo que debía el orador describir copiándolo de sus cuadros, una palabra desgraciada que se le escapa, una expresión propia que le huye, una frase mal empezada y de la que no se sabe cómo salir, y en fin, todas las influencias a que está expuesto y las 1000 miradas que por todos lados se le asestan, son, a fe, suficiente motivo para trastornársele a uno la cabeza o perder el valor, tan solo al reflexionarlo, pareciendo imposible que haya quien se atreva a desafiar semejantes peligros exponiéndose a tales azares. De modo que sólo deben arrostrarse compromisos de tal naturaleza cuando lo exija el deber, cuando haciéndolo se cumple con una misión y sólo para satisfacer una obligación de conciencia o de posición social. Cualquier otro motivo, como la ambición, la vanagloria, el interés, exponen a desengaños crueles y a merecidas derrotas. La fuerza de voluntad necesaria para abordar tal situación se ayuda y se sostiene con una conveniente preparación, y la mejor de todas las preparaciones es saber lo que se quiere decir y concebirlo con claridad. Mas, sin embargo, aparte de la posesión de la idea y del enlace de los pensamientos que sujetamos con mano firme, existe todavía el albur de la elocución, la fortuna o desgracia que en la expresión se corre. ¿Quién está cierto de que en tal día le será fácil construir las frases que le acudirán oportunamente voces adecuadas y que la lengua no le hará traición? En los detalles de la elocución del momento o en la repentina fabricación del discurso y de la frase es cuando más decisión se necesita para escoger al vuelo las palabras, pesarlas rápidamente y no dejar escapar de los labios más que las que convienen, en medio de tantas otras que deben ser rechazadas. Es preciso tambien en semejante posicion cierta audacia que acaso no será siempre afortunada para emprender el desenvolvimiento de una idea imprevista sin saber dónde os conducirá, para abandonarse a un arranque oratorio que puede desviar del asunto y en fin
para entrar y a veces saltar a pie juntillas dentro una frase cuya salida no se prevé, sobre todo en la lengua francesa, que sólo tiene un remate posible para todos sus períodos. Mas una vez así comprometidos, es fuerza no retroceder en perjuicio de la idea o de la frase. Hay que dirigirse atrevidamente al objeto, aun cuando para llegar al fin sea preciso salvarse por medio de un rodeo insólito o de una incorrección de lenguaje. Los espíritus tímidos se espantan en presencia de semejantes extremos, y he aquí por qué decimos que nadie debe exponerse a ellos, como se expone todo improvisador, sin contar con una voluntad decidida, y aun antes de la acción, para osar lanzarse a ella, para sostenerla una vez arrostrada, no desanimarse con sus eventualidades y peligros, y llegar a feliz término sin graves heridas, o cuando menos, sin haber caído o fracasado. Sexto, carácter expansivo. Dos géneros hay de expansión, la del corazón y la del espíritu. El espíritu busca la verdad, que es su objeto natural, y la verdad es como la luz, o mejor, es la luz misma, la luz inteligible, razón de ser por naturaleza difusa y de que espontáneamente se derrame por doquiera que se le facilita acceso. Así es que al percibir o al creer percibir una verdad, nuestro espíritu se regocija y se nutre con ella, porque ella es su natural alimento, y asimilándosela o apropiándosela participa de su fuerza expansiva, en cuyo caso experimenta aquel la necesidad de anunciar a los demás lo que él mismo conoce, y de hacerles ver lo que él ve. Siéntese feliz al constituirse en antorcha de esa luz y al contribuir a extenderla, exaltándole a menudo en medio del goce que experimenta, bien que en este goce no deje de tener su parte la gloria de ilustrar, de dominar hasta cierto punto a los demás. Un genio vivo, inteligente, que busca la verdad, que se apodera de ella rápidamente y la concibe con lucidez, siente mayor necesidad que los demás de comunicar lo que sabe, y si a esto añade un vehemente deseo de gloria, ¿quién no ama la gloria, por lo menos en la edad juvenil? Se sentirá impelido a hablar en público y más capaz de ejercer el imperio de la palabra. Pero hay además cierta disposición de temperamento y de corazón que contribuye a ello mucho, según se observa en las mujeres y niños, quienes se complacen en hablar, haciéndolo comúnmente con una facilidad extraordinaria en razón de su sensibilidad más impresionable, de la exquisidad de su organismo y de su veleidad extremada. El improvisador necesita algo de todo esto. Un hombre reconcentrado, que tiene precisión de reflexionar mucho, de meditar largo rato para percibir una verdad o apreciar una semejanza, y que no puede o no quiere manifestar lo que siente o piensa, sino después de haber formulado exactamente la expresión necesaria, ese hombre no puede improvisar un discurso. Una persona triste, morosa, misántropa, que huye de la sociedad, teme el comercio de los hombres y se complace en sus propias meditaciones y en su aislamiento, difícilmente podrá hablar en público. Su gusto se opone a ello, su naturaleza se lo impide. Para este arte es menester, junto con un genio vivo, un carácter franco, confiado, algo alegre, que ame a los hombres y su comercio. La desconfianza retrae al espíritu, cerrando el corazón y la boca. Este carácter expansivo, favorable a la improvisación, tiene también sin duda sus inconvenientes. Comunica tal cual vez al espíritu cierta veleidad, cierta ligereza, sobrada indolencia, atrevimiento y superficialidad al discurso, mas estos inconvenientes pueden disminuirse o neutralizarse por medio de serias preparaciones, meditando bien el plan y sujetándose a él para contener y dirigir la exuberancia de la locución y limitar por medio de la reflexión interior todo cuanto podría favorecer las divagaciones e inconsecuencias. Séptimo, instinto o don natural de la palabra. El arte puede desarrollar y perfeccionar el talento de la palabra, pero no crearlo. Se puede aprender a hablar correcta y elegantemente a beneficio de los estudios y ejercicios de la gramática y retórica,
mas nunca se aprenderá a ser elocuente con esa elocuencia que parte del corazón y va recta a él. Todos los preceptos, todos los artificios conocidos y desconocidos no pueden formar más que las apariencias o un débil trasunto de ese don precioso. Pues esta elocuencia tan natural como verdadera, que conmueve, que persuade, que arrebata, se compone de un alma y un cuerpo, como el hombre del cual es la imagen, el esplendor y el verbo. El alma de la elocuencia es el foco mismo del alma humana, que iluminado por el resplandor de una idea o enardecido y emocionado por efecto de una impresión, irradia o estalla exteriormente para manifestar por medio de un signo cualquiera lo que siente o ve en aquellos momentos. He aquí lo que da vida y movimiento al discurso. Figuraos una tea que se enciende, figuraos una fibra que late y se estremece. El cuerpo de la elocuencia es el lenguaje, de que la misma tiene necesidad para hablar, y que debe adaptarse armoniosamente a cuanto ella piensa o siente, como una forma hermosa se armoniza con el espíritu que reviste. Por instinto se aprende el materialismo de la lengua, y por el uso se forma cada cual a sentir y apreciar sus variados matices y sus exquisidades. La inteligencia que no carece de tacto y concibe con claridad, y el corazón que siente con viveza, hallan naturalmente y sin esfuerzo las palabras y sus coordinaciones más análogas a lo que se trata de expresar. De ahí el talento innato de la palabra, que resulta a la vez de ciertas disposiciones intelectuales y morales, y de la constitución física, particularmente de la de los sentidos y de los órganos vocales. Hay personas organizadas para hablar bien, como hay pájaros que lo están para cantar agradablemente, como hay abejas para hacer miel y castores para construir. No hay duda que todos los hombres son capaces de hablar, por lo mismo que son seres racionales, y que el ejercicio de la razón es imposible sin la palabra. Es también indudable que todos los hombres pueden, en un momento dado, llegar a ser elocuentes por la súbita iluminación de una idea, por una inspiración pasajera o por el violento impulso de un sentimiento, de un deseo. Las explosiones, los gritos de la pasión, son a menudo de la más alta elocuencia, pero todo ello es efecto de un momento que pasa con las circunstancias extraordinarias que lo produjeron, y en todo el resto de su vida pueden esas personas hablar muy mal y ser incapaces de pronunciar en público una sola frase. No poseen el don de la palabra, y únicamente aquellos a quienes la naturaleza ha dotado de esa cualidad estimable pueden sacar algún provecho de los consejos que vamos a dar para explotar ese talento precioso que debe ponerse siempre a disposición de la verdad, de la justicia y del bien. La elocuencia es como las demás artes. Para sobresalir en ellas son preciso ante todo las necesarias disposiciones naturales, la vocación indispensable, esto es, sentirse hacia ellas incesantemente atraído y de una manera casi invencible, por una inclinación misteriosa, por una inexplicable atracción que influye en toda la existencia y la dirige en definitiva hacia su objeto, como la aguja náutica busca siempre el norte. En el fondo de todas las artes, tan diferentes por su expresión, hay algo de común y de mismo, tal es la vida del alma, la vida del espíritu que necesita difundirse, manifestarse, multiplicarse. Luego, cada hombre en particular tiene alguna cualidad que le es propia, tiene algo de original que le impele en razón de su organización peculiar y de su temperamento físico y moral a expresar, reproducir su vida interior, por determinados medios, de cierta manera, por tal forma de la materia, y de ahí la infinita variedad de artes y sus producciones. La palabra es ciertamente la más noble y poderosa de las artes, primero porque está por su naturaleza más directamente en relación con la inteligencia, cuyas ideas basta por sí sola a expresar con perfección, luego por la gran claridad y exquisita delicadeza de sus medios de expresión, los menos materiales de todos, pues sólo tienen la existencia terrenal de un soplo ligero y fugitivo, y en fin, por su acción tan directa, tan enérgica sobre el espíritu, como es la que se requiere
para hacerle concebir las cosas, comprender los pensamientos y apreciar la verdad. Es pues necesario para ejercer con buenos resultados el arte de la palabra, o para hablar con elocuencia, un talento natural, don del cielo que toda la ciencia del mundo con sus preceptos y todas las doctrinas con sus prácticas jamás podrán suplir. Capítulo 2. Primera parte del capítulo 3 del estudio sobre el arte de hablar en público de Monsieur Bottin. Grabación de LibriVox es de dominio público. De las disposiciones espirituales necesarias para hablar en público que pueden adquirirse o formarse por medio del estudio. Después de las disposiciones naturales del espíritu, siguen las disposiciones adquiridas o que pueden formarse por medio del estudio, que serán objeto de este capítulo. Llamamos disposiciones adquiridas a ciertas aptitudes del espíritu, cuyo germen suministró sin duda la naturaleza, pero que pueden excitarse y desarrollarse notablemente a beneficio de los preceptos, del ejercicio y del hábito, en tanto que el talento puramente natural, a pesar de que puede también perfeccionarse por medio del arte, se parece no obstante hasta cierto punto al instinto, que acierta el objeto al primer golpe. Puede suceder también que una disposición adquirida y notable, como por ejemplo la facultad de hablar con elegancia, deba poco a la naturaleza, es decir, al talento, y que nada remarcable produzca sino a fuerza de arte, de ejercicio y de trabajo, bien que si carece completamente de fondo natural, por más bellas que al pronto parezcan sus obras, no tardará en sentirse su artificio y falta de vida. Las disposiciones adquiridas son el arte o método del pensamiento y el arte o la manera de decir. Mas antes de entrar en consideraciones particulares sobre los mismos, bueno será que digamos algo sobre los conocimientos del orador, que es preciso no confundir con las disposiciones adquiridas. Primero, del fondo de conocimientos necesario al orador. La ciencia o la instrucción no son cosas que puedan improvisarse, así es que el orador debe adquirir ante todo esa suma de ciencia o conocimientos que son indispensables para hablar pertinentemente, y si bien no da la ciencia el talento de la palabra, con todo, el que está penetrado de lo que ha de decir, tiene muchas probabilidades de que lo expresará bien, sobre todo si lo concibe con claridad. Lo que bien se concibe se enuncia claramente, y sin esfuerzo acuden las voces al efecto. La mejor y más excelente preparación para el arte de la palabra es el estudio perseverante, no sólo del punto sobre que se ha de discurrir, pues esto lo hace siempre más o menos antes de hablar en público el que no es fatuo o presumido, sino el estudio general de todas las materias que forman parte de una educación liberal y que constituyen la instrucción propia de los que deben dedicarse a las profesiones intelectuales y morales. Tal es lo que se llamaba antiguamente estudios clásicos, que comprendían junto con la gramática las humanidades, retórica, lógica, algo de literatura, de historia, de ciencias matemáticas y físicas y el conocimiento de la religión, perfeccionándose luego estos estudios con los cursos superiores de las facultades o de las universidades. Es inmensa la ventaja del que ha sido aprovechado en sus estudios, como se dice comúnmente, pues en la infancia y en la adolescencia es cuando mejor se aprenden las cosas, que a más de adquirirse en mayor número y con la fijeza y estabilidad propias sólo de esa época de nuestra vida, constituyen por su carácter indeleble un fondo indestructible, una especie de cimiento espiritual sobre que se levanta el edificio de la instrucción y de la educación, determinado por la manera como ese fondo está sentado en nuestro espíritu, la solidez y extensión de la existencia intelectual y moral de cada uno. No puede apreciarse rigurosamente la influencia de las primeras lecciones que el hombre recibe, pues depende de la virtud de la palabra que le instruye y de la manera como la recibe. Es una especie de fecundación cuyos frutos son a veces tardíos y lentos en sazonar. Como la acción vivificadora de la enseñanza no puede ejercitarse sino por medio de las palabras y signos del lenguaje,
suele a menudo prevalecer la forma sobre el espíritu, y muchos conservan en la memoria tan sólo las palabras, que reproducen con facilidad, al paso que otros, por el contrario, profundamente impresionados por el sentido de las frases, son precoces en concebir ideas fecundas que están llamadas a ser las ideas matrices de todos sus ulteriores pensamientos. De ahí que el espíritu de los últimos, más reflexivo, más ocupado en el fondo, parezca menos vivo, menos brillante exteriormente. Sus ideas se dilatan en una esfera más elevada de la que no puede darse cuenta todavía. Tan sólo más tarde y a medida que va adquiriendo la fuerza y edad de la reflexión, es cuando sabe reconocer, explotar y comunicar los tesoros que en él se escondían. De aquí dimanan dos clases de conocimientos o de riqueza intelectual, frutos de la instrucción y provenientes de la manera como ha sido aquella comunicada y recibida. Tales son, primero, un caudal de palabras, de frases, de imágenes, de hechos, de pensamientos superficiales, de lugares comunes, de cosas admitidas y refutadas, en una palabra, de todo cuanto es capaz de herir los sentidos, excitar la imaginación e imprimirse fácilmente en la memoria. No hay duda que ese bagaje intelectual, por ligero que parezca, amontonado por espacio de muchos años y distribuido con cierto orden, puede ser muy útil para hablar en determinada ocasión, pero a manera de los retóricos, es decir, improvisando una especie de discurso o arenga más o menos elegante, con mucha fraseología y con pocas ideas, que tal vez proporcione a los oyentes una satisfacción pasajera, mas sin cautivarles ni instruirles. En muchas circunstancias bastan semejantes discursos, pues el orador no hace más que representar un papel determinado, llenando parte de un programa, y es en verdad una ventaja no desatendible la de desempeñar con honor o sin embarazo el cometido. Segundo, mas donde principalmente se distingue el caudal de conocimientos que adornan al orador, es en las ideas y no en las frases, en la hilación o encadenamiento de aquellas, y no en la profusión de hechos y de imágenes. El que de esta suerte se haya formado no puede improvisar con tanta facilidad, porque existe en él un verdadero pensamiento, un pensamiento propio con el que su espíritu brega para abarcarlo, dominarlo y manifestarlo cuando lo haya penetrado, profundizado, desentrañado. Este no hablará jamás de memoria ni sólo de imaginación, pero sí a consecuencia de un trabajo mental que alumbra en el momento preciso de la improvisación y que por lo tanto no puede menos de resentirse de los esfuerzos y dolores del alumbramiento, pero entonces y sólo entonces es cuando se produce algo que tenga vida, que tenga nervio, que haga sentir, en lo que se distingue el orador del retórico. Este último puede agradar por medio del lenguaje, mas nunca infundir animación en los oyentes, en cuyo espíritu nada engendra, nada aviva con su bella peroración. Música agradable que complace por un instante los oídos sin dejar en pos de sí ni una impresión ni un recuerdo. Sunt verba et voces, praeterea nihil. El orador influye en la mente que le escucha los sentimientos, las afecciones, las emociones y las ideas que en la suya se agitan. El alma atenta se regenera y se transforma, porque el orador se ha apoderado de ella para modelarla a su imagen, y bien como Dios lo creó todo con la omnipotencia de su palabra, asimismo el hombre elocuente lo anima todo con la suya, haciendo que los que le escuchan no vivan más vida que la que le es propia, y no sienten sino lo que él siente y les quiere inspirar. Pero en ese caso, como siempre, la vida sólo se transmite mediante la gracia divina, inspiración celeste, fuego sagrado, que inflama el pecho del orador. Pectus est quod disertum facit. Sin él, las más bellas frases no son otra cosa que sonoras campanadas, un címbalo retumbante. Esta instrucción que deben reunir cuantos se destinen a hablar en público consiste en un tesoro de ideas, de pensamientos, de conocimientos bien concebidos, estrechamente ligados y cultivados con esmero, de tal suerte que en sus diferentes estudios no admita el espíritu, mientras pueda, cosa alguna que no comprenda a fondo,
o que no se halla cuando menos apropiado hasta cierto punto por medio de la meditacion. De este modo la ciencia se reduce extraordinariamente, ocupa breve espacio en el entendimiento y no sobrecarga la memoria. Es la esencia o sustancia de las cosas reducida a su menor expresión, la cual encierra toda la fuerza, todo el valor de su virtud reconcentrada. Es una gota de esencia de rosa, extraída de 1000 rosas y henchida de todos los perfumes de estas reunidos. Es la febrífuga potencia de un quintal de corteza de quina encerrada en algunos granos de quinina. Es, en una palabra, la idea en su intelectualidad, en su pureza metafísica ante los hechos y la multiplicidad de imágenes de que ha sido extraída o en que domina. Ved ahí lo que todavía no se comprende bastante en nuestros días, en que tanto predominio se concede a la materia, en que se da más valor a la letra que al espíritu, de manera que en la instrucción y en las cosas espirituales, como en todo lo demás, se prefiere la cantidad a la calidad. Bajo el especioso pretexto de preparar temprano a los jóvenes para su futura profesión en la sociedad y de formar de ellos lo que se llama especialidades, se les aplica desde la edad más tierna a los fenómenos que ocupan los sentidos y la imaginación, sin excitar el pensamiento y sobre todo sin concentrar y recoger a éste sobre sí propio para enseñarle a conocerse, a dirigirse y a poseerse. Lo que seguramente vale tanto como el conocimiento y la posesión de otra cosa cualquiera que sea. Materialízase cuanto cabe la enseñanza, sensualizando por consiguiente la educación y precipitándola en la senda que tanto se echa hoy en cara a las bellas artes, esto es, en el naturalismo, en el realismo. Búscase no más que instrucción positiva, llamada profesional, es decir, que proporcione ganarse la vida. Fórmase a los hombres con la sola mira de hacerlos aptos para explotar la tierra y labrarse en ella una posición confortante, olvidando que el hombre, el verdadero hombre, es, como su pensamiento, una idea más bien que un cuerpo o una letra y cuerpo que sólo valen por la idea que les anima y que aquella debe expresar. Hoy se tiene miedo a lo ideal, o mejor, se le desconoce, no se le aprecia en nada, porque la realidad absorbe la atencion de todos, porque se prefieren los deleites sensuales a las dulces fruiciones del alma. He aquí por qué las ciencias físicas y naturales, cuyo objeto es el análisis de la materia, y las matemáticas que constituyen sus auxiliares, porque enseñan a medir lo que es conmensurable, alcanzan hoy tantos honores. En ellas, en efecto, todo es positivo, materia, forma, letra, número, peso, medida, y como el fin de esos estudios no es otro que mejorar o perfeccionar la vida terrenal, casi todos se apresuran a seguir este camino, con lo cual acaba el espíritu por ser el servidor, o mejor, el esclavo del cuerpo. En el día, cualquier ciencia que no corresponda directa o indirectamente a una necesidad o a un goce material, es decir, a algo positivo, que tal es la palabra favorita, es despreciado, infamado o por lo menos dado al olvido. Triste ejemplo es de ello la filosofía, bien que lo tenía merecido por sus errores y extravagancias en los últimos tiempos, lo que por otra parte le sucede siempre y cuando quiere darse ínfulas de independencia y sacudirse la autoridad divina. Ejemplos son también la literatura, las bellas artes, todo cuanto tiende a humanizar a los hombres y a que ese ser divino, creado a imagen de Dios, prevalezca en ellos sobre la materia formada a imagen del mundo, cosas todas, aunque grandes, relegadas como inútiles o poco importantes para las necesidades y la dicha de la actual sociedad. Tan solo la religión permanece todavía en pie, gracias a la inmutabilidad de su dogma y a la divinidad de su origen, que la ponen al abrigo de las asechanzas de los hombres y de las mundanas vicisitudes. Sin la peña de la divina palabra, sin la piedra fundamental de la Iglesia, en que está la misma firmemente asentada, habríasela también humillado, naturalizado, materializado, bajo el pretexto de una utilidad o positivismo más en armonía con las necesidades y las luces del siglo, y entonces
roto el último lazo que une al hombre con la divinidad, muerta y sepultada en el lodazal de este mundo la espiritualidad de nuestro ser, sólo hubiera quedado a los hombres la esperanza del más abyecto materialismo. Véase, sino, lo que ha sido de la religión separada del catolicismo y de su autoridad divina, y se comprenderá hasta qué punto salva aún hoy la Iglesia al género humano de la degradación en cuya pendiente se arrastra. La Iglesia es el postrer refugio de la libertad, de la dignidad del espíritu contra la fuerza material. Fuera de ella, la enseñanza religiosa, sin fe ni regla alguna, se halla a merced de la humana sabiduría, y por consiguiente bajo el poder temporal que la convierte en instrumento de su dominación ambiciosa. Dispénsesenos esta digresión escapada a un pecho profundamente contristado por la relajación de nuestros estudios, por la decadencia de nuestra educación, que han de atraer sobre el siglo actual un nuevo género de barbarie, y volvamos al asunto de que estábamos ocupándonos, cuál es el fondo de conocimientos que debe atesorar el que se propone hablar en público. En su consecuencia, diré a los jóvenes que lean estas páginas si acaso las leyeren, o por lo menos a cuantos se sientan inclinados por naturaleza al noble ejercicio de la palabra: amigos míos, procurad antes de hablar que lo que trateis de decir os sea bien conocido, y para esto estudiad mucho. Aplicaos ante todo con perseverancia a cuanto diga relación con los estudios clásicos, y luego trabaje cada cual con ardor en el género hacia el que se sienta con vocación. En cuanto estudieis, proceded con solidez, concienzudamente. Concentrad toda la inteligencia en el objeto que os proponeis conocer, y no lo abandonéis hasta haberlo penetrado, dominado, poseído, a fin de comprenderlo, de concebirlo íntimamente, de abarcar su idea precisa para poder daros cuenta de él y comunicarlo con facilidad a los demás. Sólo hay una época en la vida para adquirir, la de la juventud. Las abejas no salen a recoger su botín más que en la estación de las flores, para alimentarse después con la cera y la miel que fabrican. En la edad juvenil, las facultades todas están admirablemente dispuestas para recibir y retener, y el espíritu se muestra ávido de todo cuanto ignora y le excita, siendo la mejor ocasión para hacer provisiones, para recoger la mies y entrojar el trigo. Más tarde se aventan las gavillas, sepárase el grano de la paja y muélese transformándolo en blanca y delicada harina, que amasada luego da un pan sabroso y nutritivo. Mas no puede haber pan, ni harina, ni grano, como no se haya antes recolectado. ¿Y quién pretende segar, sin haber sembrado a su debido tiempo, si no se ha abierto y preparado convenientemente la tierra? Empanad, pues, cuanto os sea posible el campo de vuestra inteligencia, cultivadlo, regadlo con vuestros sudores, para que la buena semilla prospere en él y fructifique, y segad animosamente en la mitad de los ardores del día o de vuestra vida, para llenar la troj de vuestro entendimiento. Y cuando tengais que alimentar a un pueblo hambriento del pan de la palabra, os será fácil convertir en rico candeal las espigas que tendréis a la mano, extrayendo una sustancia pura, amasada en vuestro espíritu con la levadura celeste, con cuyo divino fermento podréis componer un pan espiritual, gustoso y alimenticio, que bastará a nutrir el alma y la inteligencia de ese pueblo, como el pan material alimenta y restaura las fuerzas de su cuerpo. Segundo, para hablar bien es preciso aprender antes a pensar. Pasemos ya a las disposiciones adquiridas, propiamente llamadas, esto es, el arte de pensar y la manera de decir, que pueden aprenderse con el estudio y formarse por medio de un ejercicio bien dirigido. Aunque la facultad de pensar es en nosotros innata, existe sin embargo un arte que enseña a hacer de un modo más fácil y seguro lo que por nuestra cualidad de entes racionales estamos espontáneamente inclinados a verificar. En todo cuanto opera voluntariamente el hombre tiene su parte la libertad, compañera inseparable de la inteligencia, manantial fecundo de todo progreso, de todo perfeccionamiento. El hombre aprende a pensar como aprende a hablar, a leer, a escribir, a cantar, a mover con gracia su cuerpo,
en una palabra, a utilizarse de todas sus facultades morales y físicas. Siendo la lógica la base del arte de pensar, se infiere que el orador debe conocer profundamente esta ciencia, no tanto en teórica como en el ejercicio constante de la misma, sin que le baste saber disertar sobre el origen y formación de las ideas, ni sobre las 4 operaciones del pensamiento, puesto que no es la didáctica lo que le hace falta, sino la práctica de la lógica, práctica viva y diestra a la par, que podrá únicamente adquirir a costa de multiplicados ejercicios dirigidos por un pensador experimentado, por un artista del pensamiento que le enseñe a ejecutar con desembarazo lo que él sabe y la experiencia aconseja. En este particular echamos hasta cierto punto a menos el método silogístico, desterrado no ha mucho de nuestras aulas, pues estamos en la convicción de que aplicado con oportunidad y dirigido con inteligencia, da al espíritu cierta sutileza, cierta agilidad y lucidez, cierto vigor y decisión que encontramos generalmente a faltar en nuestros modernos pensadores. Tal vez se pecaba entonces por un exceso de dialéctica que hacía áspero y pesado muchas veces el estilo, dándole como una apariencia de pedantismo, pero en cambio conocíase el modo de proponer y tratar una cuestión, sabíase por dónde combatirla, desarrollarla y resolverla, y el hilo del discurso, trazado siempre con toda claridad, guiaba recto a determinado fin o a una conclusión preventivamente enunciada. Hoy día se peca por ausencia o falta de método, permanécese largo tiempo indeciso o fluctuante en presencia del asunto, sin saber por qué lado decentarlo, si es que se tiene clara y distinta conciencia de su extensión y límites, lo cual lleva consigo preparaciones interminables, prolegómenos difusos y, en general, una confusa exposición, un desenvolvimiento desordenado sin un plan terminante o decisivo. Pocos hay ciertamente en la actualidad que sepan pensar, es decir, plantear, dividir y exponer un asunto de manera que logre instruir e interesar a los oyentes o lectores. Como respecto de todo se tiene hoy horror a las reglas u otras cortapisas, y se han llegado casi a levantar las barreras que contenían la actividad humana y la garantizaban, obligándola a ejercitarse en sendas conocidas. La libertad ha venido a parar en desorden, cada cual divaga a su antojo, y lejos de ganar en ello, piérdese gran parte de tiempo y esfuerzos en buscar el camino que desde un principio se hallara indicado si quisiera aceptarse la disciplina y dejarse por ella conducir. Para pensar con libertad o ser original en las concepciones, piénsase casi a la ventura, tal como las ideas se presentan, si es que llegan a presentarse, consiguiendo así, frecuentemente, producir tan solo vaciedades, extravagancias y confusiones. Estamos en la época de la vaguedad o del poco más, poco menos. Todos quieren hablar de todo, a la manera que cada cual pretende mezclarse en todo, resultando de ello que en medio de esa marea de pensamientos, palabras y acciones divergentes o contradictorias, aturdidos los entendimientos flotan al azar sin saber dónde se dirigen, según el viento que les impele o la corriente que les arrastra. Sería de desear, pues, que los que se destinan a hablar en público siguiesen un curso de lógica antes práctico que teórico, de vigoroso ejercicio para el espíritu en dividir y combinar las ideas por materias interesantes e instructivas. Estos ejercicios podrían ser orales o escritos. Ora tendría lugar una disertación sobre un punto cualquiera de literatura, de moral o de historia, habituándose a componer con orden y método, pues se indicarían al paso las partes del discurso, las de la narración, los medios de prueba, en una palabra, todo lo que coadyuva a tratar convenientemente un asunto, ora una discusión entre varios interlocutores, con todo el aparato, con todas las reglas severas de las conclusiones dialécticas, bajo la dirección del maestro, sin que se permitiera proceder ni concluir de otro modo que reduciendo el pensamiento a las formas de la argumentación silogística, lo que hace algo prolijo y aun pesado el discurso, pero enseña en cambio a desarrollarlo con fijeza, orden y claridad. Otras veces la discusión podría ser improvisada, dando margen a que despuntaran las superiores inteligencias
y a distinguirse los verdaderos talentos aptos para apoderarse súbitamente de una idea, presentarla, dividirla y exponerla. No faltarían para todas las posiciones o tesis, anfítesis u oposiciones, ni quien las sostuviese, pues toda la materia tiene su pro y su contra. Así se aprendería a considerar las cosas bajo aspectos diferentes y a no ceñirse en un solo punto de vista o en una opinión preconcebida. Mas esta gimnástica del pensamiento debiera dirigirla un profesor experimentado que no se dejase dominar por la forma ni llevar de la rutina. Bajo tales métodos de controversia y argumentación se debiera pensar realmente, procurando que la letra del discurso no apagase su espíritu, como sucedia a menudo en las antiguas escuelas, porque en ese caso fuera todo cuestion de memoria, desapareciendo la vida de la inteligencia. Bien convencido estoy, y tengo hecho la prueba durante largos años en la facultad de Estrasburgo, donde instituí estos ejercicios, que los jóvenes que de esta suerte se ocuparan por espacio de 1 ó 2 años en resolver muchas cuestiones y revolver muchas ideas, escribiendo y hablando para ello mucho, siempre con orden, con método y bajo una buena direccion, llegarian a ser diestros pensadores, y si estuviesen dotados de elevada inteligencia, serian hombres fuertísimos por la palabra, por la accion, ó por una y otra á la vez, segun fuese su capacidad, su carácter y su naturaleza. Capítulo 3.